Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, este no es un programa repetido, porque durante todos estos meses ustedes vieron programas que ya habíamos emitido. Tuvimos un lapso en el que tuvimos que dejar de grabar por cuestiones personales de algunos integrantes del equipo, pero ya está todo ok y por suerte estamos con un programa original de vuelta y vamos a... Primero, vean que tenemos escenografía nueva, por supuesto, con lo cual ya eso les dice que el programa no es un programa repetido. Entonces, oficialmente voy a decir que inauguramos la temporada número 17 acá en la televisión pública con este programa que tantas veces ha ayudado a mucha gente y que muchos nos estaban preguntando qué pasaba que no volvíamos. Bueno, acá estamos. Ya volvimos y es el programa número 699. Nos falta uno para el 700 y vamos a estar hasta fin de año y seguramente después seguiremos. Vamos a hablar hoy sobre un tema que se estuvo conversando mucho en las últimas semanas, algo que generó en algunos muchas dudas, en otros mucho resquemor y en otros directamente bronca. Por eso lo vamos a aclarar hoy. Acá hablo de la donación de órganos y de cómo es el funcionamiento y la transparencia de este sistema que en Argentina es ejemplar. Para eso nos visitan Adriana Fariña, que es médica directora del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los organismos que trabajan en conjunción con el INCUCAI, y Liliana Perini, que es jefa del área psicosocial del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar también sobre accesibilidad electoral. Mañana se vota, así que trajimos este tema para que conozcas tus derechos, y para eso nos visita Belén Arcucci, que es coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ASIG, y Agostina Quirós Pallares, que es abogada del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ASIG. Y como no podía faltar, en este comienzo de temporada número 17, todas las preguntas se las vas a hacer ¿a quién? A la doctora Silvina Cotiñolo, que acá está, en el piso. ¿Cómo le va, Fena? Buen día a todos ustedes. Finalmente llegó, yo se los prometí y efectivamente estamos acá con mucha vocación de servicio. ¿Para qué? Para que te informes, para que sepas cómo ejercer tus derechos. Vamos a tener una primer columna con la novedad que muchos todavía no saben, que el certificado único de discapacidad ya no se renueva, sino se actualiza. Yo te voy a contar qué es eso, cómo se hace y cómo se va a ir implementando. Y por supuesto, ustedes siempre mandan consultas y esta servidora dispuesta a ponerles las respuestas para que les sea un poquitito más fácil el cotidiano. Vamos a empezar el programa con mi querido Fena. Bueno, acá estamos en el nuevo living con la nueva escenografía. Después le voy a pedir al director que haga un paneo. Está mucho más moderna nuestra escenografía, mucho más... a ver, hacete un paneo de la escenografía. Ahí va. Y estamos acá con nuestras dos invitadas, nuestras primeras dos invitadas, que son Adriana Fariña, médica directora del Instituto de Trasplante de la Ciudad, y Liliana Perini, que es jefa del área psicosocial del Instituto de Trasplante. Bueno, bienvenidas. Gracias. Sobre todo bienvenidas porque es un tema que me preocupa mucho y sé que a la gente también, así que lo vamos a aclarar. Pero antes, yo quiero empezar citando textualmente lo que dijo uno de los candidatos a presidente, el candidato libertario. Dijo textualmente: hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y eso genera un montón de corrupción. ¿Acaso a usted le gusta la corrupción?, le preguntó el candidato a otra candidata durante el debate. Esto, por supuesto, generó unas dudas tremendas, porque nosotros no estamos acostumbrados a este tema, salvo los que lo vivieron en carne propia, pero sí hubo un montón de personas relacionadas con el INCUCAI y con organismos como el que manejan ustedes, como el Instituto de Trasplante de Buenos Aires, que se indignaron, digámoslo con todas las letras. Así que quisiera que aclaráramos algunas cosas. Tengo acá unas preguntas que armamos. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan estas cosas? Pues se tarda mucho en concientizar a la población, en darle confianza. Nosotros somos un país que desde hace muchísimos años todos tenemos en la conciencia que en algún momento que nos vayamos vamos a donar nuestros órganos. De hecho, se hace cuando se saca el documento, ¿verdad? Bueno, no más. ¿No más? No más. Bueno, se hacía en un momento. ¿Qué sienten ustedes cuando pasa eso? Cuando alguien dice esta cosa que es de pura ignorancia, ¿no?
Sí, evidentemente es desinformación, porque bueno, uno está muy acostumbrado a estar explicando cómo es el proceso, explicando este tipo de preguntas como las que vos nos haces, y esta frase que queda como cortita, ¿no? 300.000 muertos y 7.000 algo pasa. Sí, pasan cosas, pasa que la gente que fallece no se fallece sana, obviamente, entonces no cualquier persona que fallece puede ser donante de órganos. O sea, esto es como minimizar todo lo que uno hace. En realidad... Después sí. Quiero que expliques cuáles son las muertes, Perfecto. porque esto es algo muy específico. Pero bueno, en realidad la mayor parte de la gente que fallece, salvo lo que nosotros llamábamos en una época el donante óptimo, que era el donante joven, que fallecía en un accidente de tránsito, que afortunadamente cada vez es menor la cantidad, porque bueno, se entendió que hay otras personas que fallecidas pueden ser donantes, y aparte porque disminuyeron las cantidades de accidentes de tránsito, entonces fallece mucha gente, se toma como donante mucha gente mayor, de mayor edad, y entonces, bueno, tienen o diabetes o hipertensión o otras enfermedades que hacen que no pueda ser determinados órganos indicada la ablación, o directamente tienen contraindicaciones. La gente que está mucho tiempo internada por ahí tiene alguna infección. O sea, hay que evaluar muy bien, no nos olvidemos que nosotros necesitamos órganos que funcionen correctamente para poder ponerlos en personas que necesitan ese órgano. Entonces no puede ser cualquier órgano, tiene que funcionar adecuadamente. ¿Qué es el Sintra? ¿Cómo se diseñó? ¿Qué es el Sintra? Sintra es un sistema que la verdad que nos enorgullece a los que trabajamos en esta actividad, que tiene ya 20 años, es el Sistema Informático Nacional de Trasplante de la República Argentina. Debe ser una de las, no es mi especialidad, pero es una de las bases de datos abiertas más grandes que tiene el país, donde muchas personas intervenimos con distintos perfiles y nosotros lo que hacemos es, bueno, de acuerdo al perfil se cargan distintas cosas, trabajamos los médicos que estamos en procuración, los médicos que están en trasplante y los financiadores, los pacientes. Los pacientes tienen acceso a esa información. Cada paciente que está en lista de espera o que está en proceso de inscripción en lista de espera tiene una clave donde accede para ver su proceso de inscripción, pero después accede también si sale en un proceso de donación, si participa en una distribución, puede ver por qué no le tocó, en qué lugar de la lista estaba, a quién se le asignó ese órgano, qué contestó su médico, si no le gustó el órgano o lo que fuera que contestó el médico. Entonces eso nos da, eso le da mucha transparencia. El seguimiento del paciente en el proceso da muchísima transparencia al sistema. No hay posibilidad de corrupción ahí, o de que no lo hay. No, definitivamente no hay. Además, pregunto yo una cosa, ¿cuántos años tiene el INCUCAI y todos los organismos? Más de 40. Más de 40. ¿Hay alguna denuncia? ¿Hubo alguna? Nunca. Nunca, jamás. Nunca. Nunca hubo nada. No. De nadie, digamos. De nadie. Ajá. No. Y han pasado muchos gobiernos, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí, claro. O sea, 40 años Yo hace 30 de 40 años de democracia. 40 años de democracia. Los 40 años de democracia. Y yo 30 trabajando en esta actividad. O sea, no se puede alterar la lista de espera. No. No. De ninguna manera. No De hay forma de hecho, alterarla. No hay forma de que alguien se ponga arriba, eso no existe. No, hay normas muy estrictas. Esta es una actividad muy normatizada, la nuestra. Los médicos que trabajamos en esta actividad estamos habilitados para trabajar en esta actividad. Cada 2 años se rehabilitan los médicos de trasplante. Y los organismos, como el Instituto de Trasplante aparte, tenemos poder de policía y de auditoría sobre los centros. Si yo veo en una distribución, reviso la distribución y veo alguna cosa que me llama la atención, automáticamente llamo a los pacientes. Rápidamente. O sea, Lili, no se puede alterar la lista de espera. No, de hecho, una de las actividades que hace la guardia operativa, además de hacer, cuando nos llamen para hacer un operativo de trasplante, es cuando una persona con un equipo de trasplante inscribe como emergencia o urgencia a un paciente, o sea, un equipo de trasplante cardíaco decide que esa persona va a ser una emergencia,
comunica al INCUCAI, el INCUCAI nos baja a nosotros y el médico intensivista que está de guardia va a fiscalizar. Hay como un checklist por órgano de qué es una emergencia, qué es una urgencia, revisa la historia clínica, ve todo, corrobora que es una emergencia, firma la historia clínica él y el médico que lo solicitó, y ahí el psicólogo le explica a la familia. Esa sería tu función, Claro, digamos. nuestra función, que es lo que estamos haciendo, y le damos una clave, la clave que dijo Adri, para que pueda seguir los operativos y encontrar su familiar, o él, si está en condiciones de poder hablar, dónde va a estar, cómo va a participar en un operativo, sigue todo el seguimiento. O sea, es un apoyo psicológico el que haces vos a los Además, familiares. en estos momentos nosotros le dejamos, siempre se llevaban el teléfono del psicólogo que fue el que estuviera de guardia y le dejan el mío. Y desde la pandemia empezamos a trabajar acompañando, porque uno de los miedos que tenían todos los pacientes en lista de espera era con la pandemia, que no se hablaba nada más que del COVID, si iba a haber un trasplante, si lo podían recibir, cómo iba a ser, si no, en las terapias intensivas estaban todos pacientes con COVID. Entonces, a raíz de Claudia, nos pidió un acompañamiento y empezamos a hacer grupos de Zoom con los pacientes en lista de espera y trasplantados, y uno hacemos los martes con todas estas familias. Tenemos gente que viene de Salta con la nena que está en el hospital solitos, que de repente los encontraron, le encontraron la patología y tienen que venir a vivir acá, sola la mamá. Nosotros hacemos un acompañamiento, estamos, y entonces ahí en ese momento les ofrecemos los grupos. A los pacientes que pueden estar están los jueves en el de pacientes o pacientes trasplantados, y los martes en el acompañamiento que hacemos a todos los familiares de alguien en lista de espera. A ver, contame... Además tenemos nuestro grupo de duelo tradicional, que siempre a toda familia que donó le hacemos un seguimiento, se van con nuestro teléfono, eso siempre lo hicimos, se van con nuestro teléfono, con mi teléfono personal, y los atendíamos, en algún momento los atendíamos en el Hospital Vélez Sarsfield, después en el Fernández, y ahora por Zoom. Hacemos grupos con los familiares, con los papás de los chicos fallecidos, y si hace falta les hacemos un seguimiento personalizado hasta que los derivamos a algún lugar. Quería preguntarte, ¿en qué condiciones se debe producir la muerte para que sea posible la donación? O sea, ¿qué muertes son las que sirven, entre comillas, para que los órganos se puedan donar? Para los órganos tenés que estar en lo que se llama muerte encefálica. ¿Qué es la muerte encefálica? Sería la pregunta. La muerte encefálica se da cuando hay una lesión cerebral catastrófica, decimos nosotros, ¿no? O sea, un ACV, por ejemplo. Tiene que haber una hemorragia importante, un hematoma, una herida de bala, un traumatismo de cráneo, un tumor, un paro cardíaco prolongado que hace que el oxígeno no llegue a nuestro cerebro y eso se edematiza, se hincha. Tiene que ocurrir alguna de estas cosas. O sea, ya empezamos diciendo que no cualquier persona que fallece, o sea, tenés que tener una lesión cerebral importante. Te interrumpo ahí. Sí. Una persona que tiene un paro cardíaco. Un paro cardíaco, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Un infarto. Un infarto, suponete. Si vos lo reanimás y recupera, a veces recupera ad integrum, o sea, se recupera y se despierta. Otras veces el paro fue muy prolongado, o porque pasó mucho tiempo, o porque no fue exitoso, y entonces se produce lo que se llama anoxia, o sea, el cerebro... Lo que me explicaste recién. Sí. Pero entonces, no es todas las muertes, digamos. No, todas las muertes son no. La muerte encefálica y que tiene 3 o 4 causas. Y decimos que es son 4 cada 1000, por dar un número más 4 o menos. cada 1000. Cada 1000 fallecidos, por eso no todos pueden ser donantes de órganos. Esto es importante, porque uno cree o tiene la fantasía de que son cualquier persona que se muera de cualquier manera sirve como donante. No, por supuesto. Bueno, ahora, yo vuelvo a ver, vuelvo a la frase esta, ¿no?, del candidato. ¿Qué nivel de ignorancia, ¿no? Sobre un tema tan sensible, digo, sobre un tema, hay gente que está esperando un trasplante desde hace meses o años, ¿no? Sí, bueno, esto... y con esa angustia terrible, generar semejante angustia con algo que es pura ignorancia, ¿no? Ya no es desinformación, casi parece malintencionado, ¿no? Es muy fuerte me parece, muy fuerte. ¿En qué consiste el operativo cuando aparece el donante? ¿Cómo es el operativo? Bueno, el operativo en realidad, la ley nuestra, que es la 27447,
lo que dice que cualquier médico que está en una institución de salud detecta clínicamente un paciente que tiene criterios de muerte, debe iniciar el proceso de donación. El proceso de donación puede iniciarlo haciendo el diagnóstico en la misma institución, llamando por teléfono al Instituto de Trasplante. Nosotros tenemos una guardia, como comentaba Liliana, en la cual hay un intensivista, hay un neurólogo, enfermero, técnico de electro, bueno, una serie de, un equipo de salud, los psicólogos desde ya, y entonces nos dirigimos a esa institución, o si esa institución tiene profesionales que están capacitados, pueden iniciar ellos el proceso de donación. ¿Se inicia cómo? Primero, verificando que esa persona realmente cumpla con estos criterios de muerte encefálica que hablamos. ¿Cualquier hospital está capacitado para detectarlo eso? Sí, detectarlo sí. ¿Sí? No para hacer el diagnóstico completo, okay, porque el diagnóstico completo te pide algún estudio electrofisiológico o estudio de flujo, o puede ser un electroencefalograma, potenciales evocados, son estudios que se hacen, un estudio de flujo cerebral donde vos debés demostrar que no hay circulación en el cerebro. Cualquiera de estos estudios completan el diagnóstico clínico, o sea, la clínica, la revisación del paciente, el hacerle las pruebas, ver que no tenga reflejos, bueno, que esté en parada respiratoria, toda una serie de evaluaciones de signos clínicos, más estos estudios complementarios. En general, por ahí la clínica la pueden hacer perfectamente todas las instituciones de salud, por ahí algunas tienen dificultades con algún estudio, que es lo que por ahí vamos y hacemos nosotros y completamos ese diagnóstico. Una vez que vos tenés ese diagnóstico, podés decir, bueno, esta persona cumple con los criterios de muerte. Y a partir de ahí empezás a evaluar la viabilidad de esos órganos, porque yo puedo decir, esta persona está fallecida, cumple con criterios de muerte, pero por ahí El hígado está mal. Por ejemplo. Ejemplo. O tiene, qué sé yo, una edad que, no sé, 70 años, el corazón no es viable. O sea, los órganos se pueden sacar en determinada, o sea, tienen un rango. Tienen un rango de edad. Estuvo en un choque y está golpeado y entonces... Claro, un traumatismo. Vamos a ver un testimonio que tenemos ahí, un video, para que se vea la importancia. Este se llama Ahora Puedo Ver. Bueno, mírenlo, para ver que vean la importancia de lo que es un trasplante. Esto empezó en 2018, cuando yo tenía 14 años, y ya finalizando en 2019 yo ya había perdido, digamos, la visión de un ojo. Y yo no entendía qué pasaba, o sea, cada vez iba viendo menos, o sea, cada vez yo iba perdiendo más mi visión. Y tuve que dejar el colegio y después dijeron que yo tenía la córnea en punta. Me dijeron que esa era una enfermedad que ya estaba muy avanzada. Digamos, mi ojo directamente ya no servía. Y a mí, el momento que me dijeron para el trasplante, yo me puse feliz porque un trasplante, o sea, voy a ver con el ojo que no veo. Se veía como raro, ¿viste? Pero era porque recién estaba hecha la cirugía. Y después de una semana, ya estaba bien. Se veía muy bien. Fue muy grande el cambio gracias al trasplante. Porque tenía un ojo que ya no servía y ahora, gracias a Dios, puedo ver. Caso de un chico joven, ¿no? Sí, un chico muy jovencito. Muy jovencito. Eso que es trasplante de córnea. Trasplante de córneas. Ahí sí podemos, para donación de tejidos, hablamos de donación de órganos. Este tipo de donante en muerte encefálica puede donar órganos y tejidos. El donante en parada cardíaca, hizo el infarto y no se recuperó y que no hicimos a tiempo, bueno, ese puede donar tejidos, depende de la edad. Cuando es tejido, la córnea entra en... Tejidos tenés piel, huesos, válvulas cardíacas y córneas. Las córneas, bueno, tenemos 3.000 pacientes en lista de espera de córneas, son muchos. 3.000. Sí, en la Argentina. La ciudad tiene 200 pacientes. Bueno, los chicos tienen prioridad, por ejemplo, la lista, no todas las listas son iguales, no todos los órganos se distribuyen de la misma manera. Los niños para córneas tienen prioridad. Sí. Y vos que estás en el área psicosocial, ¿cómo preparas o cómo ayudás a uno de estos chicos tan jóvenes, un chico tan joven que tenga ese problema y está en su crecimiento, en su adolescencia?
¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Porque me imagino que por algo los chicos y los menores tienen prioridad, ¿no? Digamos, porque justamente, debe ser justamente mucho más devastador eso, no digo que no lo sea para una persona mayor, pero mucho más devastador para un pibe que tiene 13 años, ¿no? Es que en realidad toda la patología para trasplante, o sea, el chico que nace ya con una cardiopatía, que nace con un problema renal, tienen otro tipo de vida. Esa familia atraviesa la vida totalmente distinto como la conocemos nosotros, en general, porque ya siempre están pendientes de ese chico, de esa enfermedad, de lo que les pase. Estos grupos que nosotros tenemos los martes, de los familiares, es gente que de repente le descubrieron a la nena algo en Jujuy, en Salta, y en un avión sanitario lo ponen, está acá, está en un hotel esperando, está internado. Por ejemplo, el martes en el grupo estábamos con unos papás a los que acompañamos hasta que les llegó el corazón a la nena. Y ahora ¿La nena de cuántos años? 7 años. Y se planteaban ellos cómo iba a ser ahora el tema de la comida, ¿no? Cómo lo iban a seguir, que la madre contaba que al principio no se querían quedar acá y ahora se siente tan segura, no se quiere volver a la provincia, porque como tiene los controles, tiene todo, y entonces les hablábamos, lo contactamos con otra mamá para que pudiera hablar trasplantada, que ya volvió. Son distintas situaciones de preocuparse de... Qué tremendo, una nena de 7 años la tuvieron que trasplantar el corazón. Sí. Y salió todo bien. Sí. Vamos a ver otro testimonio. A ver. Posterior a la vuelta del trasplante de Emma, volvimos a tener una vida en paz. Ella está saludable, vital. La vida es ser feliz y disfrutar de lo que tenemos. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Les pido a la gente que está mirando que recuerden, que se informen, que no crean todo lo que les dicen y que si tienen dudas recurran a las personas que realmente saben. En el caso de ustedes, quedó muy claro que estas barbaridades dichas por el candidato son todas mentiras, ¿no? Así que gracias por venir. Gracias a vos, gracias a vos. muy amable. Y cuidemos al INCUCAI y cuidemos a todos estos organismos que trabajan con el INCUCAI, por favor. Que yo creo que son un ejemplo en el mundo, ¿sí o no? Bueno, sí, creo que sí. Son un ejemplo. A ver, la doctora Cotiñola. Acá estamos, Fena, y me dejaste muy alta la vara para seguir contándoles a ustedes cosas que empiezan a generar un poco de conflicto cuando no estamos bien informados. ¿De qué les prometí hablar al iniciar el programa? Dije que les iba a contar el cambio que tenemos en todo lo inherente a la certificación de la discapacidad. Ustedes saben que el Certificado Único de Discapacidad es el único elemento, instrumento, es un documento público que necesitamos para poder tener y ejercer derechos inherentes al mundo de la discapacidad, de todo lo que venimos hablando hace tantísimos años. Pero cambió algo, y esto es fundamental, porque a partir del 15 de marzo del año 2023, o sea, hace unos cuantos meses ya, tenemos una innovación fundamental que por supuesto, sale por una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, la resolución 322, fue allá por el 3 de marzo, cuando se dispuso a través de esa normativa que los certificados de discapacidad ya no van a tener vencimiento. ¿Se acuerdan cuántas veces yo les dije, tengan presente el vencimiento? Tanto hablamos en la pandemia y de la prórroga, y a propósito, entre comillas, tengan presente que todos los certificados que vencieron desde el 1 de enero del 2022 hasta incluso los que venzan al 31 de diciembre del 2023, están todos prorrogados hasta un año más. Si tu certificado venció el 7 de julio de este año, va a vencer el 7 de junio del año 2024. Lo mismo sucedería si tu certificado venció en el 2022, que yo, el 20 de octubre, y de repente vas a tener vigencia y validez con ese documento hasta que tengas el nuevo, único certificado, el que no va a tener ya fecha de vencimiento, hasta el
20 de junio del 24, 2 años. Bueno, ¿qué pasa con esta resolución? No solamente que no va a tener vencimiento, lo que todo el colectivo de la discapacidad viene pidiendo desde hace tantos años, porque era obvio que patologías que se mantenían a lo largo de toda la vida, o amputaciones, o circunstancias que no iban a cambiar a lo largo de la vida, tenían que ser certificadas periódicamente, y sí, efectivamente, la Agencia Nacional de Discapacidad escuchó al colectivo y buscó la forma de implementar, que está en pleno proceso de ejecución y de gradualización en la implementación de esta nueva certificación, a través de un acompañamiento y una actualización. Ya no es renovación, se llama actualización. Y esa actualización va a ser obviamente convocada a través de las juntas evaluadoras interdisciplinarias, esas que al día de hoy existen en las 24 jurisdicciones y que todas se encolumnan bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que pone los criterios de evaluación, cómo son los trámites, si es digital o si es presencial, cuáles son las características. Lo que tenés que saber, y esto es lo fundamental, es que ese acompañamiento que te va a hacer el Estado te va a convocar a vos entre los 5 y los 15 años, dependiendo de cada junta evaluadora y dependiendo del seguimiento que haga el Estado de tu circunstancia, porque si obviamente tu situación de salud no se modificó, definitivamente no vas a actualizar tu certificado, no lo vas a renovar. Borrate, como te dije antes tantas veces, se renueva, ahora no se renueva más. Ahora se actualiza y fundamentalmente entre los 5 y los 15 años te pueden llamar y volvés a hacer lo que sería la actualización de ese documento público. Espero te sirva, tener presente lo de las prórrogas porque están vigentes y porque los derechos no tienen que ser coartados. Gente, nos vamos con Fena. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Tengo un invitado especial para el tercer bloque, así que quédate ahí en esta temporada nueva con escenografía nueva y sillones nuevos. Ahora venimos.